Seguimos con la saga de pensamientos de Albert Einstein. Decía él, si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento. ¿Cuántas veces hemos visto sentimientos de cualquier índole en una mirada, en un gesto, en un movimiento imperceptible? Porque desde siempre nuestros cuerpos tienen un lenguaje propio que nos comunican cómo se siente, cómo nos sentimos, que nos comunica cómo nos sentimos. En estos momentos más que nunca, debemos observar el comportamiento de las personas a las que amamos, más que escuchar sus palabras. Y debemos tratar sobre todo de ser empáticos con ellos y ayudarnos unos a otros. Si actuamos de esa manera, todos los días encontraremos a alguien dentro de nuestra familia a quien podamos ayudar, o de nuestros amigos. De esa forma nos sentiremos felices y haremos felices a otros. Bienvenidos a nuestra clase de este día que se titula Fuerza magnética sobre un conductor y hablaremos de las aplicaciones de esto. Para comenzar a hablar de la fuerza magnética sobre un conductor debemos recordar la clase anterior. Dijimos que cuando tenemos un conductor que conduce electricidad, ese conductor genera un campo magnético. También aprendimos en la clase antes de esa que cualquier carga en movimiento dentro de un campo magnético iba a experimentar una fuerza, pues aquí no es la excepción. Lo que tengo al hablar de un conductor que lleva electricidad es un conductor donde se desplazan cargas eléctricas, porque hemos aprendido que la electricidad es un flujo de cargas, ¿verdad? En este caso un flujo de electrones. Pero como estudiamos la corriente como si fuesen cargas positivas, es decir, la corriente convencional, lo que suponemos es que es un flujo de protones. Así que un conductor que lleva cargas eléctricas de un punto a otro, si ese conductor se encuentra bajo la influencia de un campo magnético, también va a experimentar la fuerza magnética que aprendimos en clases anteriores, que se saca la dirección con la primera regla de la mano derecha. Por ejemplo, en este caso, pondríamos nuestros 4 dedos en dirección a la corriente, que es hacia afuera de la página. Nuestra palma de la mano tiene que apuntar hacia abajo porque hacia ahí va el campo magnético y la fuerza me queda entonces hacia la derecha, como pueden ver acá. Eso significaría que este conductor experimentaría una fuerza hacia la derecha que haría que esto se mueva. Veamos eso en un interactivo. En ese interactivo podemos verificar lo que les acabo de enseñar. Aquí tengo un conductor que he conectado a una batería. Cuando yo cierre el circuito con el switch que tengo acá, la electricidad va a empezar a pasar. Aquí tengo un imán que, como me indica esta parte de acá, el norte es el rojo y el sur es el azul. Por lo tanto, la dirección del campo en este caso iría de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque las líneas de campo siempre salen del norte y entran al sur, ¿verdad? Es lo que aprendimos. Cuando yo hago pasar la corriente, entonces, la corriente va a salir de aquí y va a pasar en esta dirección. Eso significa que va a experimentar una fuerza hacia afuera, ¿verdad? Porque tengo una dirección hacia afuera de la página, mis 4 dedos apuntando hacia afuera de la página, el campo magnético hacia abajo, la palma de la mano apuntando hacia abajo y el dedo gordo entonces apunta hacia acá, hacia la derecha. Es decir, una fuerza hacia la derecha. Veamos qué pasa. Cierro el circuito. Entonces aquí me genera una fuerza magnética hacia afuera. Por eso es que se mueve la barra de esa forma. Mire de nuevo el efecto. Al cerrar el circuito, la barra se mueve hacia afuera debido a la fuerza que de la que ya habíamos hablado antes. Entonces, esta fuerza
viene dada por la siguiente fórmula. Aquí vamos a estar hablando de las siguientes variables. Vamos a hablar de la corriente, que como ya dijimos, vamos a suponer que son cargas positivas, porque siempre que hablemos de magnetismo, a menos que el enunciado me diga lo contrario, siempre se va a hablar de corriente convencional, es decir, cargas positivas fluyendo de un lugar a otro. En vez de pensar que son electrones, pensaremos que son protones, como ya aprendimos anteriormente. Entonces, en este caso vamos a hablar de ese factor, la corriente eléctrica. Vamos a hablar de la longitud del conductor. Vamos a hablar también del campo magnético. En este caso, yo tengo un campo magnético que entra a la página, una corriente que va hacia la derecha. Entonces, la forma correcta de poner mi mano sería los 4 dedos apuntando hacia la corriente y la palma apuntando hacia adentro de la página. Efectivamente me proporciona una fuerza hacia arriba. Entonces no quiero que se aprendan la fórmula, pero sí que sepan que depende de la intensidad de corriente, de la intensidad del campo magnético y de la longitud, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando tengo dos conductores paralelos? Si mis dos conductores son paralelos y la corriente circula en el mismo sentido y yo aplico la regla de la mano derecha, usted se podrá dar cuenta que voy a tener en este caso fuerzas que se atraen, ¿verdad? Veamos con más detenimiento. Muy bien, aquí vamos a hacer uso de las dos reglas de la mano derecha. Si la corriente va hacia la derecha, entonces mi dedo gordo tiene que ir hacia la derecha, y al usar la segunda regla de la mano derecha, eso significa que yo tendría un campo magnético dirigido así. Entra aquí y sale aquí. Vamos a poner puntos que representan que sale, ¿verdad? Esa sería la dirección del campo magnético en este caso. ¿Por qué? Porque recuerde que son círculos concéntricos. Entonces pongo mi dedo gordo en dirección a la corriente, abrazo el conductor, entra de este lado y sale de este lado. Igual acá, ¿verdad? Pongo mi dedo gordo en este sentido en dirección a la corriente. Al abrazar el conductor tendría que el campo entra aquí y sale por el otro lado. Sale acá. Ahora, con este conocimiento, aplico la primera regla de la mano derecha y me quedarían los 4 dedos en esta dirección. Aquí, los 4 dedos, porque esta es la dirección de la corriente. La palma de la mano hacia adentro, ¿verdad? Porque aquí tengo el campo hacia adentro. Entonces yo tendría una fuerza que va hacia arriba, que es esta que experimenta acá. Lo mismo sucedería aquí, ¿verdad? Tengo el campo, perdón, la corriente. Tengo la corriente que va hacia acá y el campo en este caso iría saliendo, mi mano va hacia afuera y mi fuerza va hacia adentro. Entonces las dos fuerzas se atraen entre sí. Sucede lo contrario aquí, ¿verdad? Yo aquí tengo un campo que va entrando de este lado y saliendo acá. Sale aquí, entra aquí. Y tengo un campo que entra aquí
y sale aquí. Al aplicar la primera regla de la mano derecha, entonces tendría una corriente que se dirige hacia la izquierda, así que ahí van mis 4 dedos. Mi palma va hacia adentro y mi fuerza va hacia afuera. En este caso sería el contrario, ¿verdad? La corriente va hacia el lado derecho, mi palma va hacia adentro y la fuerza iría hacia arriba. Así que cuando las corrientes van en sentido contrario, los cables se repelen, y cuando la corriente va en el mismo sentido, los cables se atraen. Esa es la forma en que se comporta la corriente en cables paralelos. No me interesa que lo saquen, yo solo le estaba demostrando, pero sí que conozca que en sentidos contrarios se repelen y en igual sentido se atraen. Esto me da la oportunidad de poder considerar la siguiente pregunta. ¿Consideran ustedes que es apropiado leer una brújula cerca de un tendido eléctrico? Sí, no, ¿por qué? Si pensamos en lo que hemos aprendido, realmente no es apropiado hacerla cerca de un tendido eléctrico, porque como podemos ver, esto genera campos magnéticos. Y si nosotros tratamos de leer una brújula, la brújula se va a orientar al campo magnético más cercano, que en este caso sería el generado por el tendido eléctrico. Así que la lectura que obtengamos no va a ser el del campo magnético de la Tierra, que es el que estamos buscando. Por tal razón no es apropiado que lo hagamos. Ahora, veamos las aplicaciones de esta fuerza magnética. Gracias a esta fuerza magnética tenemos dos grandes inventos: el motor eléctrico y el generador, que lo mencionamos en la clase anterior. El motor eléctrico es un dispositivo que transforma energía eléctrica en energía mecánica. ¿Y cómo funciona? Bueno, aquí, para simplificar la forma en que funciona, lo he hecho con una espira, ¿verdad? Solo un alambre doblado. Pero en realidad yo aquí tengo un montón de alambres doblados, de tal manera que se me intensifique el campo magnético. Entonces, hago pasar la corriente por aquí. Si usted se fija, dice que la corriente entra acá, da la vuelta y sale por acá. En ese caso, lo que yo tendría sería entonces lo siguiente: una corriente que va para acá, lo voy a hacer con un color más visible, una corriente que viene para acá, da la vuelta aquí y sale aquí. Esa es la dirección que me indica el dibujo, ¿verdad? Tendría un campo magnético. ¿En qué sentido? Veamos cómo iría el campo magnético. Las líneas del campo salen del norte y entran al sur. Quiere decir que yo tendría un campo en este sentido. Aquí, ¿verdad? Lleno el campo magnético. Veamos la fuerza entonces. La fuerza la voy a dibujar con verde. Mis 4 dedos irían en dirección hacia adentro de la página, como lo muestra la flecha amarilla, y la palma de mi mano apuntando hacia la izquierda, como lo indica la flecha roja. Por tal razón, la fuerza que se genera en este lado de la espira es una fuerza hacia arriba, tal como lo indica el dibujo. Aquí, por el contrario, tengo una corriente saliendo de la página, el campo magnético hacia la izquierda y la fuerza se generaría hacia abajo. Entonces, si esta espira es libre de girar y tengo una fuerza hacia arriba de este lado y una fuerza hacia abajo de este otro lado, lo que me generaría en esta fuerza sería un torque, ¿verdad? Y esto empezaría a girar. Y así es como esta energía eléctrica se transformaría en energía mecánica. Veámoslo en un interactivo. Veamos entonces
en un video cómo funciona esto del motor eléctrico. Este video que van a ver es una actividad de clase que hacemos durante un año lectivo normal. Entonces quiero que vean el proceso porque parte del indicador de logro es que usted entienda cómo funciona el motor eléctrico y pueda construir uno. Así que veamos el proceso. Esa pila de petaca es una pila cuadrada, ¿verdad? Se ponen los dos ganchos, los dos clips en la pila. En el salón con la misma pila hacemos ese entrellado. Usamos una pila circular o una pila cuadrada, ¿verdad? Como usted quiera. En esencia ese es el principio del motor eléctrico, ¿verdad? Si se fija, está transformando energía eléctrica en energía de movimiento. Y gracias a la fuerza que genera el paso de la corriente por la espira es que se hace ese giro. Bastante interesante. Ahora vamos con la otra aplicación que es el generador. El generador es todo lo contrario del motor. El motor dijimos que es el dispositivo que transforma energía eléctrica en mecánica. El generador transforma energía mecánica en energía eléctrica. Es decir, aquí tengo uno sencillo solo para que entendamos cuál es su funcionamiento, pero aquí lo que hacemos es generar. Al mover esta manivela generamos un movimiento mecánico entre dos imanes, ¿verdad? El polo norte y el polo sur, enfrentado de dos imanes, para generar un campo magnético. Al girar esto, se genera corriente eléctrica. En la próxima clase vamos a hablar por qué se genera esa corriente eléctrica, pero esta es otra de las aplicaciones que tenemos de lo que es la fuerza magnética. Para que vean el funcionamiento de un generador, lo tenemos aquí. A medida que va girando, va generando electricidad. Esta fuerza se genera por lo que ya explicamos anteriormente. Y en la próxima clase vamos a dejar más claro cómo funciona el generador eléctrico. Hasta aquí llegamos entonces, chicos. Gracias por su atención y vamos al espacio de preguntas y respuestas.